Hola, ¿cómo estás? Yo soy Daisy, psicóloga clínica, y hoy vamos a conversar sobre la importancia de establecer límites con ciertas personas. Y antes que nada, yo me pregunto, ¿por qué establecer límites con ciertas personas? ¿Ya te pusiste a pensar por qué tenemos que poner límites? Bueno, muchas veces es porque estamos rodeados de las personas erradas, de personas que son muy invasivas, que no respetan nuestro espacio. Entonces ya tendríamos que plantearnos desde ese primer punto. Esta persona es descartable, o sea, me puedo alejar, le puedo sacar de mi círculo. Si es mi jefe y estoy viendo que está siendo muy difícil la convivencia y me está costando realmente ser yo mismo o que esta persona me respete, ¿cuál es la posibilidad de que yo cambie de empleo? Hay personas que fácilmente podemos desprendernos, ¿sí? Y hay personas de las que nos va a costar un poquito más. Entonces vamos a ver juntos hoy cómo podemos hacer para sobrevivir a estas personas que no respetan los límites. Tenemos tipos de personalidad. Siempre que nosotros lo trabajamos en consultorio y la persona me empieza a contar, vamos a suponer, mi novio es así, me controla el teléfono, controla mis conversaciones con mis amigas, controla mis horarios de entrada, mis horarios de salida. Él quiere llevarme en todos lados para asegurarse que realmente me voy a ir donde le dije, entre otras cosas. Son perfiles muy manipuladores. Si nosotros tenemos perfiles que son, algunos son bastante peligrosos realmente, que los podemos identificar como perfiles peligrosos o perfiles que no respetan los límites, porque dentro de su línea de comportamiento no existe el respeto hacia el otro, ¿sí? No existe la empatía, tienen muchas dificultades de en realidad cuidar del otro y de poder entender las necesidades del otro. Son bastante egoístas, egocéntricos y pueden llegar a ser crueles inclusive, ¿sí? Nosotros podemos vernos rodeados de personas que cuando no están muy a gusto con que los pongamos límites y finalmente nosotros decidimos decir que no, no gracias, no estoy de acuerdo, no me gusta, no lo voy a hacer, podemos encontrarnos con personas que se transformen realmente y que empiecen a comportarse de una manera que nos puede inclusive llegar a asustar. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro, porque muchas veces estas personas pueden parecer muy suaves, muy amorosas, muy queridas, muy cariñosas cuando nos conocen recién, pueden endulzarnos para poder entrar en nuestro círculo, para poder entrar en nuestra vida, y una vez que nosotros ya le abrimos las puertas, empiezan a sacar las uñas y a mostrar quiénes realmente son. Y bueno, nos puede decepcionar bastante porque no puede parecerse en absolutamente nada con esa persona que nosotros conocimos en el principio. Cuando nosotros nos casamos con estas personas o estas personas son nuestras mamás, ahí es como que la cosa se complica, ¿verdad? Porque puede ser nuestra mamá, nuestro papá. Generalmente va más de las mamás o de nuestras parejas que tienen ya ciertos trastornos. Estas parejas pueden estar muy traumatizadas por haber sufrido, por ejemplo, algún tipo de traición en el pasado, y eso hace que se sientan muy inseguras y por eso también son muy controladoras y son muy manipuladoras. Pero nosotros no tenemos por qué pagar la factura de lo anterior, entonces le enviamos a terapia a esa personita y cuando esa personita lo resuelva, entonces vuelve a nuestra vida y está todo ok. Pero necesitamos sí tener muy claro quiénes somos, qué es lo que queremos, qué estamos dispuestos a aceptar y qué no estamos dispuestos a aceptar bajo ningún concepto. Y eso es algo muy importante que nosotros, cada ser humano lo tiene que definir, sobre todo porque nos va a ayudar a identificar también estos perfiles, ¿sí? Cuando yo veo estos perfiles manipuladores, ¿sí? En las mamás, por ejemplo, hay muchas mamás que son muy manipuladoras, son mamás muy egocéntricas y tienen así un perfil de comportamiento bastante dañino para el hijo. De hecho, hay libros sobre eso también, porque a veces romantizamos la idea de que todas las mamás son buenas, y dentro del proceso, dentro del espacio terapéutico vemos que no siempre las mamás son muy buenas. Entonces sí, hay muchas mamás que son, se les dicen narcisistas, ¿verdad? Entre otros perfiles de mamás, pero que sí lastiman mucho a sus hijos, así como estas parejas que, bueno, nosotros como personas sanas necesitamos aprender a poner límites a estas personas que necesitan cierta atención y que, bueno, no la están buscando. Entonces nosotros tenemos que saber muy bien dónde vamos a pausarle a esta persona y decir, bueno, yo no estoy dispuesto, yo no quiero, a mí no me gusta así, no estoy de acuerdo con esto, no me gusta que me trates así, no me gusta cuando
cuando sos de esta manera, no me gusta cuando explotás, no me gusta cuando gritás. Cuando yo empiezo a decir qué es lo que no me gusta, nosotros vamos a notar en el otro que empieza a irritarse cada vez más. Este es un perfil muy peligroso, porque generalmente en los perfiles manipuladores hay mucha agresión, ¿okay? Puede ser verbal o física, y eso puede manifestarse conforme la relación se va haciendo cada vez más íntima, ¿sí? Sobre todo en las parejas. ¿Cómo yo voy poniendo límites? Bueno, en primer lugar, preguntarme qué estoy haciendo con una persona que no me respeta. Porque dentro del proceso terapéutico yo siempre hablo esto con mis pacientes. ¿Por qué vos estás permitiendo? O sea, fulano, el manipulador, ¿verdad? O la manipuladora no es mi paciente. Entonces yo te pregunto a vos, ¿por qué vos estás permitiendo que este tipo de personas esté en tu vida? ¿Sí? Con las mamás suele pasar mucho con mis pacientes adolescentes que nosotros desarrollamos estrategias para poder aprender a enfrentar o a tolerar o a sobrellevar mamás que pueden causar mucho daño, ¿sí? A veces son los papás, por ejemplo, que le traen a terapia porque ven que hay mucho conflicto con la mamá, ¿okay? Entonces, dentro de esto nosotros vamos trabajando algunas estrategias de convivencia, porque es lógico, un niño de 13 años no le voy a decir mudate. Ahora, si yo tengo una paciente de más edad, ya ella puede sostenerse económicamente, ya es una persona independiente, sí, gradualmente vamos trabajando la posibilidad de que pueda vivir en otro lugar, que pueda así tomar una cierta distancia por salud mental, ¿verdad? Porque lo más sano es cuando nosotros estamos rodeados de personas que no respetan nuestros límites, de personas manipuladoras, invasivas, es sinceramente darnos un espacio de poder realmente alejarnos de esta persona, porque sí o sí, más tarde o más temprano nos va a hacer daño. Entonces el primer punto es preguntarnos qué hacemos con una persona que no respeta nuestros límites. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, básicamente, como les dije, hay estilos de personalidad. Si nosotros buscamos estilos de personalidad agresivas, manipuladoras, personas violentas, psicópatas en grados mayores, ¿verdad? Yo tengo casos dentro del consultorio que así es de quedarse de boca abierta, ¿verdad? Porque nosotros decíamos, Dios mío, esta persona que parecía tan buena resultó un pedófilo, ¿verdad? Y en cómo no nos dimos cuenta, ¿verdad? Porque justamente sus habilidades son como mucho más pro, son más profesionales y tienen muchas más herramientas, más recursos para poder camuflar muy bien estas actitudes de manipulación para conseguir lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces hay sí perfiles muy difíciles de identificar. Entonces muchas veces mis pacientes me dicen, ¿cómo yo no me di cuenta? Y no te vas a dar cuenta, ¿sí? Entonces nosotros vemos mucho en ciertos perfiles, ¿verdad? Personas que mienten, se les llaman mitómanos en términos técnicos, ¿verdad? Pero las personas que mienten mucho, o hay personas que roban, o personas que traicionan, a veces son difíciles de identificar al principio y después nos cuesta separarnos porque ya nos enamoramos, por ejemplo, ¿verdad? Podemos tener amigas también que son así. Yo tengo pacientes que tienen amigas que les hacen comentarios muy fuera de lugar, que les humillan frente a otras personas. Entonces yo les pregunto, ¿cómo vos permitís esto? ¿Por qué vos permitís que esta persona te trate de esa manera? Me dice, no sé. Bueno, ese no sé, si quieres saber de dónde viene, muchas veces, en la mayoría de las veces, viene porque tenemos baja autoestima. Ok, ¿de dónde viene la baja autoestima? Bueno, es fácil. La baja autoestima empieza a venir muchas veces en la escuela. Cuando nos hacen bullying, cuando nos hacen comentarios sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra apariencia, sobre nuestro peso, sobre nuestro color de piel, el hecho de que usamos lentes, por ejemplo. A veces una mínima cosa nuestros compañeritos, nuestros amigos pueden utilizar para empezar a burlarse de nosotros, y eso efectivamente baja muchísimo nuestra autoestima. Y evidentemente conforme vamos creciendo, esto empieza a tener un impacto negativo a la hora de socializar, porque vamos a querer tener amigos. Y como siempre tuvimos dificultad de tener amigos, vamos a querer ser amables, vamos a querer ser queridos, y es ahí donde caemos en este juego de que vamos a empezar a aceptar cualquier tipo de trato con tal de tener a alguien cerca. Y eso es sumamente peligroso, porque nos vamos a estar rodeando de personas que nos hacen daño con mucha frecuencia, y evidentemente va a continuar bajando nuestra autoestima y cada vez nos va a ser más difícil encontrar nuestro propio valor si nos rodeamos de este tipo de personas. ¿Cómo establecer estos límites entonces? Bueno, hay niveles, ¿sí?
Yo siempre digo que el primer paso es identificar qué papel cumple esa persona en mi vida. Si es una persona descartable, si es una persona que yo le puedo sacar de mi círculo y no verle nunca más, genial, hacelo. Ahora, hay personas que son de un círculo mucho más próximo, como te decía, ¿verdad? De novios, o el novio hasta que lo podemos negociar, ¿verdad? Pero de marido, o de esposa, o de mamá, o de papá, personas que son bien próximas, donde que sí nos va a costar bastante. Entonces sí, el primer paso es empezar a trabajarlo en vos, a practicarlo y decir, a ver mamá, no me gusta que hagas esto. Sobre todo cuando tenemos ya 14, 15, 16 años, empezamos a ser como más conscientes de ciertas cosas. Ponerle que a los 10 años no te dabas cuenta que eso era algo, sí te molestaba, pero nunca supiste cómo decirlo. Ya a los 15 o 16, 17 años ya lo tenemos mucho más claro, entonces sí, decirle, mira mamá, no me gusta que leas mi diario, o no me gusta que revises mis cosas. Yo soy tu mamá, tengo todo el derecho. Genial, entra, yo te voy a mostrar, pero no me gusta que lo hagas cuando yo no estoy. Ponele así, a modo de ejemplo. Entonces hay papás que de repente van a decir, no, pero yo soy su papá. Sí, está bien, la tenés que cuidar, estás en tu obligación de cuidar, pero hay ciertos grados donde que a veces nosotros ya nos sentimos invadidos, y también es ayudarle a nuestros hijos a que ellos aprendan a respetar la individualidad del otro. ¿Y cómo hacemos nosotros eso? También nosotros respetando la individualidad de ellos. O sea, yo voy a revisar el celular de mi hijo y le voy a avisar, y le voy a decir, quiero leer tu teléfono. Y dice, bueno. Pero no porque quiero leer las conversaciones con sus amigos. Yo quiero saber si él está teniendo conversaciones sanas, si él no le está agrediendo a alguien, si él no está haciéndole daño a alguien, o si no están cosas raras. Y ahí lo dejamos ahí entre paréntesis, porque si sos papá y lo estás viendo ya vas a entender a qué me refiero. Y nosotros como hijos también sabemos, ¿verdad?, a qué se refieren las cosas raras. Y el deber de nuestros papás es cuidarnos. Entonces, no siempre los papás hacen esto por tóxicos o por invasivos o porque no tienen límites o porque no nos respetan. Hacen porque nos quieren cuidar también. Solo que hay formas y formas de hacerlo. ¿Cómo establecemos? Primero yo voy diciendo esto. No me gusta, no estoy de acuerdo. Si esto no funciona, lo más probable es que yo voy a tener que ir a un siguiente nivel, que es sentarme con esa persona y tener una conversación seria al respecto. Si es mi marido, por ejemplo, o mi esposa, sentarme y decirle, mira, nosotros tenemos un problema y yo quiero que nosotros veamos cómo lo vamos a resolver, porque esto que está pasando no me gusta. Empezar a practicar la comunicación asertiva, de poder ser claros en lo que yo estoy diciendo, de no irme con rodeos, de no dar a entender, de no poner solamente así, como se dice acá, cara de pucherito, ¿verdad? Y esperar que el otro entienda. No funciona. Las conversaciones de adultos son frente a frente, conversamos. Dejen de lado el teléfono. Aunque ustedes no lo crean, yo tengo pacientes casados que están hace años juntos que discuten por teléfono y viven juntos. Yo decía, gente, eso es lo más inmaduro que existe, porque el otro va a entender lo que quiere. No hay el tono de voz que hace que la conversación realmente se comprenda como una conversación de diálogo, de conciliación, y no de conflicto o de pelea. Entonces es súper importante que yo pueda tener la capacidad de sentarme con esa persona y decirle, mira, no me está gustando la forma que me tratas. Ok, si esto no funciona, van varias veces, como yo siempre digo dentro del consultorio, va a llegar un momento que va a llenar el cartón de bingo y vas a decir, mira, ¿sabes qué? Basta, ya no quiero más, ya sacaste el premio mayor, hasta acá llegamos. Y es ahí donde vamos a pensar en la posibilidad de una separación, ¿sí? Dentro del consultorio yo siempre le digo a mis pacientes, si estás casada, vamos a hacer de todo para que tu relación funcione, pero hay un límite, ¿sí? ¿Por qué? Porque la relación es de dos, y si el otro no está haciendo de su parte, no va a funcionar, ¿ok? Entonces, sí, ir pensando en las posibilidades de separarse. Lo mismo puede pasar con nuestros padres cuando ya somos mayor de edad, cuando ya tenemos un ingreso y podemos mantenernos solos. Si vemos que la relación es muy difícil dentro de la casa, y no lo creas, es mucho más frecuente esto de lo que parece, es muy difícil a veces vivir dentro de casa. Entonces sí, ir pensando en la posibilidad de poder vivir en otro lugar. Así sea en un departamentito pequeño con 2, 3 personas, pero que nosotros empecemos a trabajar en nuestra individualidad, y eso va a permitir que la relación con mis padres también se relaje un poquito, que nos extrañemos y que cuando nos veamos sea mucho más sano, ¿ok? Entonces, pensalo, cuál es tu situación, en qué nivel está, qué es lo que ya estuviste haciendo
y ver de todo esto que yo te pasé si hay algo que todavía no hiciste y que lo puedes implementar. Y después me comentás qué tal te fue. Nos vemos.